Springfest is happening now at Lowe's. Keep the spotlight on your yard with Stay Green Premium 2 cubic foot mulch, 5 bags for $10. Plus, when you want more help indoors, get up to 40% off select major appliances that help you supercharge your chores. Our best lineup is here at Lowe's. Valid to 4/22 while supplies last. Selection varies by location. See Lowe's.com for details. Mulch offer excludes Alaska and Hawaii. Chronic migraine is 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine before they start. It's not for those with 14 or fewer headache days a month. It prevents on average 8 to 9 headache days a month versus 6 to 7 for placebo. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor, visit BotoxChronicMigraine.com or call 1-800-44-BOTOX to learn more. En el corazón de la narrativa bíblica, se encuentra una historia que nos conecta con nuestros orígenes y nos remite a la misión divina. Esta historia es la de las 12 tribus de Israel, y su importancia va más allá de ser simplemente un episodio histórico. En este primer capítulo, vamos a explorar la significación de estas tribus en el contexto bíblico y cómo nos pueden inspirar para vivir nuestra fe con propósito y pasión. La Biblia nos cuenta que las 12 tribus de Israel fueron descendientes de Jacob, patriarca de la raza hebrea. Fue él quien obtuvo el nombre de Israel después de una noche de lucha espiritual y física con un ángel en el puente de Jabbok, Génesis 32 horas y 28 minutos. A medida que las tribus se desarrollaron, cada una tenía su propio carácter y personalidad, reflejando las virtudes y debilidades de sus líderes y descendientes. Sin embargo, todas ellas compartían un objetivo común: servir al Dios Todopoderoso y establecer su reino en la tierra. En el libro del Éxodo, cuando Israel se encontraba en el exilio en Egipto, Dios había elegido a Moisés para llevarles de regreso a Canaán. Fue en este momento que las tribus se organizaron para viajar juntas hacia la tierra prometida. La importancia de esta jornada no radica solo en la liberación física de Israel, sino también en el proceso espiritual que se desarrolló durante ese viaje. Las tribus se enfrentaron a desafíos y pruebas, pero también encontraron momentos de unión y armonía. La Biblia nos enseña que las tribus de Israel eran como una familia extendida. Cada una tenía su propia personalidad, pero estaban unidas por la sangre de Jacob y la promesa divina. Esta unión no se basaba en la perfección, sino en la gracia y el amor de Dios. Fue en este contexto que Israel creó los altares y las celebraciones para honrar a su Dios. La importancia de las tribus en la narrativa bíblica radica en que nos reflejan nuestra propia condición como hijos e hijas de Dios. Somos como una familia extendida, con nuestros propios carácter, fortalezas y debilidades. Sin embargo, estamos unidos por la sangre de Cristo y la promesa divina. Como creyentes, podemos identificarnos con las tribus de Israel en su búsqueda de Dios y su deseo de servirle. La Biblia nos enseña que las tribus también pueden representar nuestras propias luchas y conflictos espirituales. Las disputas entre las tribus reflejan nuestros propios conflictos internos, como la tentación a seguir nuestros propios caminos en lugar de seguir el camino de Dios. Sin embargo, también nos enseña que podemos encontrar unidad y armonía a través del amor y la misericordia divina. La historia de las tribus de Israel nos recuerda que la fe no es solo una cuestión individual, sino que es un proceso colectivo. Cuando creemos juntos, cuando oramos juntos y cuando servimos juntos, podemos lograr más que si nos quedáramos separados.
La unión entre las tribus era como el ejemplo de Jesucristo que dijo, «Dad, y se os dará, medida que ponéis, os seré dada». En este capítulo, hemos explorado la importancia de las 12 tribus de Israel en la narrativa bíblica. Han sido un recordatorio constante de la misión divina y de la unión entre los creyentes. A medida que nos aproximamos a la historia de Israel, podemos aprender valiosas lecciones sobre la fe, el amor y la misericordia divina. Queremos concluir este capítulo con una reflexión profunda. ¿Cuál es tu tribu en el reino de Dios? ¿Qué te une a otros creyentes y a la misión divina? La respuesta a estas preguntas puede ser encontrada en la oración, la lectura de la palabra y la unión con otros creyentes. En este camino de fe, podemos encontrar nuestra propia identidad y propósito. Podemos descubrir que somos parte de una gran familia extendida, unidos por la sangre de Cristo y la promesa divina. Queremos que, en el próximo capítulo, profundizamos más en la historia de las tribus de Israel y cómo podemos aplicar sus lecciones a nuestra propia vida espiritual. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través del Antiguo Testamento. Que Dios te bendiga y te guíe en tu camino de fe. El pueblo hebreo. Uno de los más fascinantes y complejos del Antiguo Testamento. Un grupo de personas que nacieron de la esclavitud en Egipto y se convirtieron en una nación que caminaría al lado de Dios durante siglos. Imagina un grupo de personas que, después de décadas de esfuerzo y sufrimiento, finalmente alcanzan la libertad. Imagina el sentimiento de alegría y alivio que les invade cuando, después de muchos años de servir en las tierras egipcias, pueden dejar atrás la opresión y construir una nueva vida en la tierra prometida. Eso es exactamente lo que sucedió con el pueblo hebreo. Después de siglos de esclavitud, Dios les dio un nuevo comienzo, les libera y los lleva a través del Mar Rojo hacia la tierra que les prometió a sus antepasados. Pero ¿qué fue lo que caracterizó al pueblo hebreo durante su peregrinaje en el desierto? Fue su fe. Fue su confianza en Dios, incluso cuando las cosas parecían imposibles y cuando la adversidad golpeaba fuerte. En el libro del Éxodo, podemos leer acerca de la experiencia del pueblo hebreo durante su estancia en el desierto. Allí, encontramos a un pueblo que se enfrentó con desafíos gigantescos, desde la sedición y la idolatría hasta la duda y la incredulidad. Sin embargo, también allí encontramos a un pueblo que se mantuvo firme en su fe, que creyó en el poder de Dios y que confió en su protección. Un pueblo que, aunque enfrentó momentos difíciles, siempre regresaba a Dios con corazones humildes y espíritus contritos. Y es aquí donde entra la importancia de las 12 tribus de Israel. Cada una de ellas representaba un aspecto único de la naturaleza divina, cada una tenía su propio carácter y personalidad. Y cada una de ellas estaba destinada a jugar un papel especial en el plan de Dios para el pueblo hebreo. Las 12 tribus no eran solo un grupo de personas, eran un microcosmos del pueblo hebreo en sí mismo. Cada tribu representaba un aspecto de la fe, la obediencia y la lealtad a Dios. Y cada una de ellas tenía su propio desafío y oportunidad para crecer espiritualmente. En este capítulo, vamos a explorar brevemente la historia de las 12 tribus de Israel. Vamos a aprender sobre sus orígenes, sus características y sus destinos. Y sobre todo, vamos a reflexionar sobre cómo pueden aplicarse estas lecciones a nuestras propias vidas como creyentes. En el próximo capítulo, profundizaremos en la vida de cada una de las 12 tribus y veremos cómo Dios se relacionó con ellas y cómo podemos aprender de sus experiencias. Pero antes, es importante entender el contexto histórico y cultural que rodea al pueblo hebreo. Imagina un grupo de personas que se habían convertido en un pueblo, pero que todavía no habían encontrado su lugar en el mundo. Un grupo de personas que habían sido liberados de la esclavitud,
pero que aún estaban aprendiendo a caminar con la libertad y la responsabilidad que vinieron con ella. Esos son los hebreos. Son un pueblo que se encuentra en una búsqueda constante por encontrar su identidad y su propósito. Y es ahí donde entra el papel de las 12 tribus. Cada una de ellas representa un aspecto de la naturaleza divina, un reflejo del carácter de Dios. En este sentido, las 12 tribus son como los diferentes aspectos de la personalidad de Dios. Son como las características que hace que Él sea Dios y no simplemente un ser humano. Y es ahí donde podemos aprender mucho sobre quién es Dios y cómo se relaciona con nosotros. Así que, en este capítulo, vamos a explorar brevemente el contexto histórico y cultural del pueblo hebreo. Vamos a ver cómo las 12 tribus se originaron y cómo se relacionaban entre sí. Y vamos a reflexionar sobre cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestras propias vidas como creyentes. En resumen, el pueblo hebreo es un ejemplo vivo de la fe y la obediencia a Dios. Son un grupo de personas que han sido liberados de la esclavitud y están aprendiendo a caminar con la libertad y la responsabilidad que vinieron con ella. Y es ahí donde entran las 12 tribus de Israel. Son como los diferentes aspectos de la naturaleza divina, un reflejo del carácter de Dios. Son una oportunidad para crecer espiritualmente, para aprender sobre quién es Dios y cómo se relaciona con nosotros. En el próximo capítulo, profundizaremos en la vida de cada una de las 12 tribus y veremos cómo Dios se relacionó con ellas y cómo podemos aprender de sus experiencias. Pero antes, es importante entender el contexto histórico y cultural que rodea al pueblo hebreo. Esperamos que este capítulo te haya inspirado a reflexionar sobre quién es Dios y cómo se relaciona contigo. Esperamos que hayas empezado a ver las 12 tribus de Israel no solo como un grupo de personas, sino como una oportunidad para crecer espiritualmente y aprender sobre la naturaleza divina. El legado de Israel. Un pueblo elegido por Dios mismo para ser su instrumento principal en la tierra. A medida que nos adentramos en el mundo bíblico, es fundamental entender quiénes son las 12 tribus de Israel y qué significan para nosotros como cristianos. Imagina un gran árbol con muchos ramos. Cada ramo representa una tribu israelita, cada una con su propia personalidad, características y propósito. Juntos forman la rama principal, que es el pueblo de Israel. Y en el centro de ese árbol está Dios, quien los ha creado y llamado para ser su pueblo. Las 12 tribus no son solo un grupo de personas, representan las 12 facetas de la personalidad humana, cada una con sus propias fortalezas y debilidades. Es como si Dios hubiera dividido el pueblo de Israel en diferentes tipos de personas, cada una con su propio estilo de vida, pero todas unidas por la misma raíz, la fe en Él. La pregunta es, ¿por qué es importante entender quiénes son las 12 tribus? La respuesta está en el propósito divino. Dios creó a Israel para ser su pueblo escogido, y las 12 tribus eran como las diferentes voces que formaban el canto de alabanza a Él. Cada tribu tenía su propio líder, como Jacob o Moisés, y cada uno de ellos tenía un papel específico en la historia de Israel. Algunas tribus, como Judá y Benjamín, eran las más poderosas y prominentes, otras, como Dan y Asher, eran más pequeñas, pero tenían una gran influencia. Entender las 12 tribus nos ayuda a comprender mejor el carácter de Dios y su plan para Israel. Fue un pacto entre Él y Abraham, en el que prometió ser el Dios de todos los pueblos y hacer de Abraham la fuente de una gran nación. Y ese pacto se cumplió a través de las 12 tribus. Pero más allá de su importancia histórica, las 12 tribus también nos hablan sobre el carácter humano. Cada tribu tiene sus propias debilidades y fortalezas, como nosotros mismos. Y en ese sentido,
Las 12 tribus son como un espejo que refleja nuestra propia condición. La Biblia nos enseña que Dios creó al hombre a imagen suya. Pero también nos muestra que somos faubles y pecaminosos. Y en ese sentido, las 12 tribus son como una ilustración de cómo, aunque somos diferentes y tenemos nuestras propias debilidades, podemos unirnos bajo el nombre de Cristo. El ejemplo de las 12 tribus es significativo también porque nos muestra que, a pesar de nuestras diferencias y conflictos, podemos encontrar unidad en la fe. La unión entre las tribus israelitas no fue fácil, hubo muchas disputas y desacuerdos. Sin embargo, cuando se unían para alabar a Dios o cuando se enfrentaban a una amenaza común, podían superar sus diferencias y trabajar juntos. Y eso es lo que Cristo nos enseña, la unidad en la fe. Aunque somos diferentes y tenemos nuestras propias creencias y tradiciones, podemos unirnos bajo el nombre de Cristo y ser una comunidad unida y fuerte. En este capítulo, hemos visto cómo las 12 tribus de Israel representan las facetas de la personalidad humana y cómo nos hablan sobre el carácter de Dios y su plan para Israel. También hemos visto cómo, a pesar de nuestras diferencias, podemos encontrar unidad en la fe. Y ahora, te invito a reflexionar sobre tu propio papel en la historia de Dios. ¿Qué tribu eres? ¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades? ¿Cómo puedes unirte con otros cristianos para formar una comunidad unida y fuerte? Recuerda que, como cristianos, somos parte del pueblo escogido de Dios. Y juntos, podemos ser el canto de alabanza a Él que ha llamado a Israel. En el próximo capítulo, vamos a explorar cómo las 12 tribus se relacionan con la vida de Jesús y cómo su legado sigue viviendo en nosotros hoy. La formación de Israel como una nación unida. Un momento crucial en la historia de Dios con su pueblo. ¿Cómo fue posible que se convirtieran en una nación poderosa y segura cuando estaban atrapados en Egipto, esclavos bajo el yugo del faraón? La respuesta está en la fe y la determinación de los israelitas. Get in the game with the college-branded Venmo debit card. Wreck your team with every tap and earn up to 5% cash back with Venmo Stash, a new rewards program from Venmo. No monthly fee, no minimum balance, just school pride and spending power. Get in the game and sign up for the Venmo debit card at venmo.com/collegecard. The Venmo MasterCard is issued by the Bancorp Bank N.A. Select schools available. Venmo Stash terms and exclusions apply at venmo.me/stash terms. Max $100 cash back per month. Ever feel like your brain just won't click? Onnit Alpha Brain is a daily supplement engineered to support memory, focus, and mental speed. Made with science-backed ingredients, Onnit Alpha Brain helps you lock in, tune out distractions, and stay sharp. See what your brain can really do. Visit onnit.com and shop Alpha Brain to unlock your next level. That's ONNIT.com. Not sure how to tackle your taxes? Are you sweating the small print? You may be experiencing FOMO, the fear of messing up. The answer? Using TurboTax on Intuit Credit Karma. They help you get your biggest refund, and then we help you do more with it. With a personalized plan designed to help you hit your money goals. It's time to take your taxes to the max. Start filing today in the Credit Karma app. En aquellos días, Israel era solo una familia numerosa que había ido creciendo en número. Pero Dios tenía un plan más grande para ellos. Quería crear una nación que reflejara su amor y su compromiso con ellos. Y así, después de miles de años de separación, Dios llamó a Abraham y le dijo, «Saca de aquí tu familia y vete a la tierra que te mostraré». De esta manera, comenzó el viaje hacia la formación de Israel como una nación unida. La historia de la formación de Israel es emocionante. Comienza con José, el hijo favorito de Jacob, quien se convirtió en el gobernador de Egipto. ¡Qué ironía! El mismo José que había sido vendido como esclavo por sus hermanos y había llegado a ser el gobernador de Egipto. Dios tiene un plan divino.
La familia de Jacob se mudó a Egipto y allí nacieron muchos hijos, incluyendo a Moisés. Pero la situación en Egipto cambió rápidamente. El faraón ordenó que todos los varones israelitas fueran lanzados al río Nilo. Dios no se olvidó de su pueblo. Él mismo intervino y envió a Moisés para liberarlos. ¿Cómo lo hizo? Por medio de la poderosa palma de hierro. La palma de hierro era un símbolo del poderío divino que nos recuerda que Dios es quien puede hacer lo imposible. La partida de Israel hacia la tierra prometida fue un viaje lleno de desafíos y pruebas. Pero qué hermosa lección. La gente de Israel se convirtió en una nación unida, una familia unida que creía en Dios. Fueron capaces de superar la adversidad y encontrar la libertad. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Primero, que Dios es poderoso y siempre está atento a su pueblo. Segundo, que la fe nos da la capacidad para enfrentar los desafíos más grandes. Y tercero, que cuando estamos unidos en la fe, podemos lograr lo imposible. En este capítulo, vemos cómo Dios se dio cuenta de su pueblo y les dio una tierra prometida. ¿Pero qué pasó con las 12 tribus? Ahora es el momento de hablar sobre la formación de Israel como una nación unida. La unión entre las 12 tribus era algo que había sido planeado por Dios desde el principio. Él mismo dijo, «Yo soy el Señor, y no hay otro fuera de mí, yo te hice, ni fuiste tú». Y eso es precisamente lo que hicieron las 12 tribus. Fueron unidas bajo la dirección de Moisés, quien les dio la ley y los enseñó a vivir según los mandamientos de Dios. La formación de Israel como una nación unida fue un proceso lento pero constante. ¿Y qué resultado tan hermoso? La gente de Israel se convirtió en una nación fuerte y segura, capaz de resistir las tentaciones del mundo y mantenerse firme en su fe. En este capítulo, nos damos cuenta de que la unión entre las 12 tribus fue un paso crucial en el plan divino. Y eso es precisamente lo que nos llama a cada uno de nosotros. La unión entre nosotros mismos y con Dios es fundamental para la formación de una nación unida. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Primero, que la unión es fundamental para el crecimiento y la prosperidad. Segundo, que la fe nos da la capacidad para superar cualquier obstáculo. Y tercero, que cuando estamos unidos en la fe, podemos lograr lo imposible. En este capítulo, hemos visto cómo Dios se dio cuenta de su pueblo y les dio una tierra prometida. Ahora es el momento de hablar sobre las 12 tribus y su significado en la formación de Israel como una nación unida. La próxima semana, nos vamos a enfocar en la segunda parte del capítulo, la significación de las 12 tribus. No te pierdas. El pacto de Dios con los israelitas es uno de los momentos más importantes de la historia sagrada. En este capítulo, nos adentramos en los orígenes de las 12 tribus de Israel y descubrimos el significado detrás de este acuerdo entre Dios y su pueblo. La Biblia nos cuenta que después de muchos años de esclavitud en Egipto, Dios decidió liberar a los israelitas. Él mismo descendió del cielo sobre el monte Sinaí, rodeado de una nube brillante y un fuego que iluminaba la noche. La gente se acercó temerosa, conscientes de estar en presencia del Dios vivo. En este momento histórico, Dios estableció un pacto con los israelitas. Un pacto no era solo una promesa, sino un compromiso entre dos partes que implicaba responsabilidades y obligaciones mutuas. En este caso, el pacto consistía en que Dios sería el Dios de Israel y que los israelitas aceptarían sus leyes y mandamientos. Pero antes de establecer el pacto, Dios necesitaba asegurarse de que su pueblo estaba dispuesto a comprometerse con él. Por eso, Dios les dio una serie de instrucciones claras y precisas para probar su dedicación. La primera era la abstención de tocar el monte Sinaí, ya que era un lugar sagrado donde Dios se manifestaba.
La segunda era la celebración del Sabbat, el día en que Dios descansó después de crear el mundo. El Sabbat era un recordatorio de la creación y de la relación entre Dios y su pueblo. Era un día para honrar a Dios y reflexionar sobre su grandeza. La tercera fue la observancia de los 10 mandamientos, también conocidos como las tablas de la ley. Estos mandamientos eran los fundamentos éticos y morales que guiarían la vida de los israelitas en su relación con Dios y entre sí. En este momento crucial, Moisés actuó como el intermediario entre Dios y el pueblo. Fue él quien recibió las tablas de la ley directamente desde el Sinaí y quien les transmitió a los israelitas. Sin embargo, la narrativa bíblica también nos muestra que hubo un lapso temporal antes de que Moisés regresara con las tablas de la ley. Ese lapso fue importante porque permitió a los israelitas experimentar la gracia y la misericordia de Dios. Aunque habían fallado en cumplir con sus obligaciones, Dios no los rechazó ni les castigó. En su lugar, Él les dio una oportunidad para arrepentirse y regresar a Él. Este pacto entre Dios y los israelitas es significativo porque nos muestra la naturaleza de Dios como un Dios misericordioso y amoroso. Aunque los israelitas habían fallado en cumplir con sus obligaciones, Dios les dio una oportunidad para arrepentirse y regresar a Él. Esto es una lección importante para nosotros hoy en día. En nuestra vida diaria, nos encontramos con situaciones donde podemos sentirnos atrapados en la esclavitud de nuestras propias debilidades y errores. Pero Dios es un Dios que ofrece misericordia y amor. Él no nos rechaza ni nos castiga, sino que nos da una oportunidad para arrepentirnos y regresar a Él. En este sentido, el pacto entre Dios y los israelitas es un recordatorio de la naturaleza de Dios como un Dios amoroso y misericordioso. Él está siempre dispuesto a recibirnos con amor y amor, incluso cuando nos sentimos más lejanos de Él. Así que, hermanos y hermanas en Cristo, quiero invitarlos a reflexionar sobre este pacto entre Dios y los israelitas. ¿Qué podemos aprender de la perseverancia y la misericordia de Dios? ¿Cómo podemos aplicar estos principios en nuestra propia vida diaria? En el próximo capítulo, profundizaremos más en el significado detrás de las 12 tribus de Israel y cómo cada una de ellas refleja diferentes características de Dios. Hasta luego. En el corazón del patriarca Jacob, la identidad de sus hijos se convirtió en una cuestión vital. Después de años de lucha y estrés, finalmente, recibió una visión celestial que reveló su destino y el futuro de sus 12 hijos. Esta experiencia fue un momento crucial en la historia de Israel, ya que estableció las bases para la formación de las 12 tribus que más tarde darían origen a los reinos de Judá y Israel. En este capítulo, exploraremos el significado profundo de ser hijo o hija de Jacob. ¿Qué significa esta conexión con el patriarca y qué lecciones podemos extraer para nuestras vidas? La respuesta se encuentra en la historia de Abraham, el padre de Isaac, bisabuelo de Jacob. Cuando Dios le dijo a Abraham que su descendencia sería como las estrellas del cielo, estaba estableciendo una conexión especial entre él y sus hijos. En efecto, los hijos de Abraham eran los elegidos de Dios, y su linaje llevaría el mensaje de la redención al mundo. Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham, heredó esta conexión especial con Dios. Cuando se refirió a sus hijos como mis hijos, Jacob estaba reconociendo que su descendencia era un regalo divino. Un grupo seleccionado para recibir las bendiciones de Dios. En este sentido, ser hijo o hija de Jacob significa ser parte de una línea de elegidos que han sido llamados a servir a Dios. Pero ¿qué pasa cuando nuestras vidas no se desarrollan como esperábamos? ¿Qué ocurre cuando nos sentimos desconectados y desorientados, sin saber qué dirección seguir? La respuesta está en la historia de Jacob.
Aunque él pasó por momentos de duda y temor, siempre mantuvo su fe en Dios y su confianza en que era el Señor quien controlaba su destino. En la vida cristiana, también experimentamos momentos de incertidumbre y desorientación. Sin embargo, como hijos de Dios, podemos encontrar fortaleza y orientación en nuestra conexión con Él. La Biblia nos enseña que somos hijos o hijas de Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. La conexión con Jacob también nos recuerda la importancia de la herencia y la identidad. Los hijos de Jacob eran una raza especial, elegida para recibir las bendiciones divinas y para ser testigos del poderío y amor de Dios en el mundo. De igual manera, como cristianos, tenemos una herencia espiritual que nos conecta con Dios y con nuestra identidad como hijos de Dios. Ser hijo o hija de Jacob significa ser parte de la línea de elegidos que han sido llamados a servir a Dios. Significa reconocer que nuestra vida está bajo el cuidado divino y que podemos encontrar orientación y fortaleza en nuestra conexión con Él. Como cristianos, tenemos una herencia espiritual que nos conecta con Dios y con nuestra identidad como hijos de Dios. La historia de Rebeca y sus hijos Esaú e Isaac es un ejemplo significativo de la fe y la obediencia a Dios en el Antiguo Testamento. En este capítulo del Génesis, vemos cómo la vida de esta mujer dedicada y leal a Dios se convierte en una fuente de inspiración para nosotros. Rebeca era hija de Betuel, un hombre nómada que pastoreaba rebaudios en la tierra de Mesopotamia. Sin embargo, su corazón anhelaba algo más, quería que sus hijos heredaran la tierra prometida por Dios a Abraham, su suegro. Rebeca sabía que era necesario que su hijo Isaac heredara el trono de Israel, ya que él era el único hijo varón de Abraham y estaba destinado a ser el padre de la nación israelita. En este momento crucial, Rebeca se acercó a Abraham con una petición, quería que Dios le revelara qué hijo debía dejar su herencia como bendición. La respuesta de Dios fue sorprendente, no sea tu mano la que lo haga, sino que todo está en mis manos. Esto significa que Rebeca no tenía control sobre el destino de sus hijos, solo podía confiar en la sabiduría y la bondad de Dios. Rebeca se sometió a la voluntad divina, y pronto vio cómo su hijo Isaac crecía y florecía bajo la guía de Dios. Sin embargo, también tenía un hijo más joven llamado Esaú, que era un cazador experimentado y apasionado por la caza y la aventura. A diferencia de Isaac, Esaú no parecía interesado en la herencia espiritual ni en el reino de Israel. La tensión entre los dos hijos aumentó cuando Rebeca notó cómo Isaac se casaba con una mujer llamada Rebeca, mientras que Esaú se unía a Judith. La primera esposa era hija de Nahor, un miembro del clan arameo, y no era parte de la promesa divina. Esto alarmó a Rebeca, ya que sabía que el pacto entre Dios y Abraham estaba en peligro. En este momento crítico, Rebeca actuó con fe y obediencia, pidiendo a Isaac que se casara con su hijastra Rebeca, la hermana de Esaú. A pesar de las objeciones de Esaú, Isaac aceptó la petición de su madre, y así se unió a Rebeca. Esto demostró que Rebeca estaba dispuesta a sacrificar sus propios deseos por el plan divino. La elección de Dios para Isaac como el hijo heredero no fue una decisión arbitraria, era parte del plan eterno de salvación. Como dice el apóstol Pablo, los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. La fe de Rebeca y su obediencia a Dios demostraron que ella era una verdadera hija de Abraham, alguien que creía en la promesa divina y estaba dispuesta a vivir según sus mandatos. La historia de Rebeca y sus hijos nos enseña algunas lecciones importantes. En primer lugar, vemos cómo la fe puede llevar a la obediencia y la acción. Rebeca no solo pidió a Dios que le revelara su voluntad, también actuó con decisión cuando se enteró del plan divino. En segundo lugar, aprendemos que la elección de Dios no siempre coincide con nuestros propios deseos o planes. A veces,
debemos dejar que Dios tome el control y nos guíe hacia un camino diferente. Esaú, en lugar de Isaac, podría haber sido el heredero del trono de Israel si Rebeca hubiera seguido sus propias intuiciones. Finalmente, la historia de Rebeca nos muestra cómo la fe puede llevar a una vida llena de significado y propósito. Ella no se centró en sus propios intereses ni en las ambiciones personales, se centra en la voluntad divina y se comprometió con ella. Esto le dio una sensación de paz y seguridad que no se encontraba en otros lugares. El ejemplo de Rebeca nos muestra cómo la fe y la obediencia a Dios pueden llevar a una vida llena de significado y propósito. Debemos aprender a dejar que Dios tome el control y a confiar en su sabiduría y bondad. Como dice el apóstol Pablo, todo lo que es bueno, todo lo que es digno de elogio, todo lo que es verdadero y todo lo que es justo, procede de sobre. Que nuestro corazón esté dispuesto a It's not just something you made, it's the privilege that you get to work with your hands. It's building something that serves a purpose, proof that you have the grit to keep going. At Timberland, we understand you take your craft seriously, and we do too, which is why our products are built to the highest quality. We put in the work so you can perfect yours, with purpose in every detail and crafted with intention. Timberland, built on craft. Visit Timberland.com to shop. This episode is brought to you by White Claw Surge. Great podcast pick, friend. No surprises there. After all, you're all about finding the tastiest flavors out there, just like White Claw Surge. And with big, bold flavors to enjoy, like blood orange, blackberry, cranberry, and more, it's time to go all in on taste. Unleash the flavor. Unleash White Claw Surge. Please drink responsibly. Hard seltzer with flavors. 8% alcohol by volume. White Claw Seltzer Works. Chicago, Illinois. It's crunch time at work, and you need to bring wings to your workday. Visit redbull.com/gettingitdone and answer a couple questions about your work style to get a Spotify customized playlist tuned to your productivity. Plus, score a can of Red Bull on us while you go from to-do to done. And remember, Red Bull gives you wings. Supplies are limited. Terms apply. Visit the website for more information. Recibir la voluntad divina y a vivir según sus mandatos. El Espíritu Santo nos lleva a la tierra prometida, donde los patriarcas del Antiguo Testamento forjaron un legado que alcanzaría a generaciones futuras. En este capítulo, queremos explorar uno de los episodios más significativos y emotivos de la vida de Jacob, el pacto entre él y Efraín, su nieto favorito. La escena se desarrolla en el lecho de Moab, donde Jacob se encuentra con sus hijos y nietos. El anciano patriarca había vuelto a encontrar paz después de una ardua jornada de lucha y oración, y ahora se siente rodeado por la presencia divina. Sin embargo, su corazón está lleno de amor y gratitud hacia Dios, que lo había llevado a través de momentos de profunda angustia y desesperación. En este contexto, Jacob decide unir a Efraín a sí mismo, como si fuera uno de sus propios hijos. La razón es simple: Efraín es el nieto favorito de Jacob, el que ha ganado su corazón con su amabilidad, su humildad y su fe. Sin embargo, en este momento, Jacob no solo está uniendo a Efraín a sí mismo, sino que también está estableciendo un pacto entre Dios y su nieto. La escena es emotiva porque nos muestra la ternura y el amor de Jacob hacia Efraín. Como padre, Jacob había estado preparando a sus hijos para que heredaran la tierra prometida, pero ahora ve en Efraín un reflejo de sí mismo, alguien que también ha experimentado la misericordia y la protección divina. En este sentido, el pacto entre Jacob y Efraín es una metáfora del pacto entre Dios y nosotros. En este pacto, Jacob está confiando a Efraín en manos de Dios, como si estuviera poniendo su vida en las de Jehová. Esta actitud nos recuerda la importancia de confiar en la voluntad divina, de entregarnos al cuidado y la protección de Dios. Al hacer esto, Jacob está demostrando que Dios es fiel y que puede ser confiado. Pero también hay un mensaje para nosotros aquí. Cuando experimentamos momentos de tribulación o desesperación,
podemos sentirnos como Efraín, abandonados y solos. Sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda que no estamos solos, que Jesús Cristo es nuestro guía y nuestro sostén. Como cristianos, debemos confiar en la misericordia y la protección divina, como lo hizo Jacob con Efraín. La respuesta de Dios a este pacto entre Jacob y Efraín es significativa. El texto nos dice que cuando llegó el día en que Israel salió para Egipto, y esto nos muestra que la bendición de Dios sobre Efraín no solo era una mera forma simbólica, sino que también tenía un significado profundo. La bendición de Dios sobre Efraín es un recordatorio de que nuestra fe y nuestro amor hacia Él pueden llevarnos a lugares de bendición y prosperidad. En este sentido, el pacto entre Jacob y Efraín nos recuerda que la vida cristiana no es solo una serie de compromisos y obligaciones, sino que también es una oportunidad para establecer un pacto con Dios. Cuando nos damos cuenta de que estamos rodeados por la presencia divina, podemos unirnos a Él en oración, en fe y en amor. El pacto entre Jacob y Efraín es un recordatorio poderoso de la importancia de confiar en la voluntad divina. Al igual que Jacob, podemos establecer un pacto con Dios, poniendo nuestra vida en sus manos y confiando en su misericordia y protección. Como cristianos, debemos aprender a confiar en la bendición de Dios sobre nuestras vidas, como lo hizo Jacob con Efraín. Así que, hermanos y hermanas, hagámoslo. Hagámoslo hoy. Unamos nuestros corazones a los del Señor y confiemos en su misericordia y protección. Como dijo el apóstol Pablo, y sé que todo se va a arreglar para bien. Así que suframos con Eyaki. Sufre, para que también sea glorificado junto con Él. Que nuestro Señor Jesús Cristo nos guíe y nos sostenga en este camino de fe, y que su bendición esté sobre nuestras vidas. Amén. El patriarca Jacob, padre de los 12 hijos que darían origen a las tribus de Israel, había pasado más de un siglo en el exilio egipcio. Fue allí donde se convirtió en un hombre humilde y temeroso de Dios, consciente de la promesa divina para él y su familia. Y fue precisamente ese humilde abuelo Jacob quien recibió la visión de los 12 hijos que les serían dados, y la bendición que les haría herederos de una tierra prometida. Después de la muerte de Jacob, sus hijos se convirtieron en líderes poderosos y exitosos en Egipto. Sin embargo, cuando el faraón ordenó el asesinato de todos los niños varones hebreos, solo 2 de ellos escaparon, Moisés y Aarón, hermanos gemelos que serían instrumentos clave para la liberación de su pueblo. Y fue en este contexto, después de la salida del Éxodo, cuando Dios dio instrucciones a Moisés para dividir la tierra prometida entre las 12 tribus de Israel. En el libro del Éxodo, se describe cómo Yahvé ordenó a Moisés que diese instrucciones a Josué para repartir la tierra en 7 porciones. Cada tribu recibiría una porción específica, excepto Levíes y Benjamín, que no tendrían asignación territorial debido a sus especiales roles dentro de la sociedad israelita. Josué, con la sabiduría y la autoridad de Moisés, se encargó de llevar a cabo esta gran tarea. Comenzó dividiendo la tierra entre las tribus, comenzando por Judá, que recibiría la mayor parte del territorio. Luego procedió con la tribu de Simeón, que obtendría una porción más pequeña en el sur. A continuación, se turnaron las tribus de Zabulón, Isacar y Dan, que recibieron sus respectivas asignaciones. La distribución de las tierras entre las tribus fue un momento crucial para Israel. Era un momento de transición, después del éxodo y la liberación de Egipto, pero antes de la fundación de la monarquía y el establecimiento de Jerusalén como capital. Era un momento en que Israel se estaba organizando para ser una nación en el seno de las naciones. Y aquí es donde entramos en la profunda enseñanza bíblica. La distribución de las tierras entre las tribus no solo era un asunto de territorialidad, sino también de identidad y pertenencia.
Cada tribu tenía su propio papel y función dentro del pueblo israelita, y cada una recibió una asignación territorial que reflejaba su carácter y características únicas. La tribu de Judá, por ejemplo, recibiría la mayor parte del territorio debido a su importancia en la historia de Israel. Fue la tribu de Judá la que produciría el Mesías, Jesucristo, el Salvador del mundo. La tribu de Simeón, por otro lado, recibiría una asignación más pequeña, pero tendría un papel especial en el mantenimiento de la justicia y la equidad en Israel. La distribución de las tierras entre las tribus nos enseña que la identidad y la pertenencia no solo se definen por nuestra condición individual o familiar, sino también por nuestra relación con Dios y nuestro papel dentro del cuerpo eclesial. Cada uno de nosotros tiene un papel único y especial en el reino de Dios, y cada uno recibe una asignación territorial específica para vivir y servir a Dios. La distribución de las tierras entre las tribus nos recuerda que la fe no solo es individual, sino también comunitaria. La fe de Israel no se reducía a creer en un Dios abstracto, sino que era una fe que se expresaba en la comunidad y en el servicio mutuo. Y esto es precisamente lo que nos enseña Josué, que la fe no solo es personal, sino también comunitaria. Que cada uno de nosotros tiene un papel especial dentro del cuerpo eclesial, y que juntos podemos construir un reino de justicia y paz. En resumen, la distribución de las tierras entre las tribus es un tema profundamente bíblico que nos enseña sobre la identidad y la pertenencia, la fe individual y comunitaria, y el papel especial que cada uno de nosotros tiene dentro del cuerpo eclesial. Y para mí, como creyente, esto es una gran llamada a la fe, a reconocer mi lugar en el reino de Dios, a servir a mi comunidad y a construir un mundo más justo y pacífico. Así que, ¿qué crees? ¿Cuál es tu papel dentro del cuerpo eclesial? ¿Cómo puedes servir a tu comunidad y construir un reino de justicia y paz? Espero tus comentarios. La era del Reino Unido. Un momento crucial en la historia de Israel, cuando dos pueblos que habían sido llamados por Dios a ser sus instrumentos en la tierra se dividieron y fueron separados. Había sido una época de prosperidad y paz bajo el reinado de Salomón, el hijo de David. El templo de Jerusalén había sido construido con esplendor y el reino de Israel se había extendido hasta las fronteras más lejanas. Sin embargo, la ambición y la codicia habían comenzado a crecer en el corazón de Salomón y él había ido gradualmente cegándose ante el Señor. La muerte de Salomón marcó el fin de una era y el comienzo de otra. Su hijo Roboam heredó el trono de Judá, mientras que Israel se separó y se dividió en dos reinos, el norte, bajo el reinado de Jeroboam, y el sur, bajo el reinado de Roboam. La división no fue una sorpresa. Dios había advertido a su pueblo que la desobediencia y la idolatría llevarían consigo la separación. Y así fue. Los israelitas del norte se olvidaron de los mandamientos de Dios y comenzaron a adorar ídolos y falsos dioses, mientras que los judíos del sur permanecieron lealmente dedicados al Señor. La historia de estos dos reinos es una lección valiosa sobre la importancia de mantener nuestra prioridad en la vida. ¿Por qué la separación? ¿Por qué Israel se dividió en dos? La respuesta está en el corazón humano. El deseo de poder y riqueza, el miedo a la pérdida de control y el orgullo pueden llevarnos a hacer elecciones que nos alejan de Dios. Pero Dios no se da por vencido. A medida que los reinos de Judá e Israel se separaban y caían en pecado, Dios siguió enviando profetas y líderes para recordarles su compromiso con Él. Había quien escuchaba y seguía a Dios, pero había muchos más quienes no querían oír la voz del Señor. La historia de los reinos de Judá e Israel es una advertencia sobre las consecuencias de nuestra desobediencia y nuestra falta de fe. Sin embargo, también es un testimonio de la misericordia y la paciencia de Dios.
A pesar de la rebelión y la idolatría, Dios siguió extendiendo su amor y su gracia a su pueblo. La era del Reino Unido puede ser una época difícil para nosotros, pero podemos aprender de ella. Podemos aprender a mantener nuestra prioridad en la vida, a no dejarnos llevar por el orgullo y la codicia. Podemos aprender a escuchar la voz del Señor y a seguir su guía. Hoy, como creyentes, estamos llamados a ser instrumentos de Dios en la tierra. Estamos llamados a ser un reino, un cuerpo que funciona juntos para glorificar al Señor. Pero solo podemos hacerlo si nos enfocamos en nuestra relación con Él y no nos dejamos llevar por las tendencias humanas. La historia de los reinos de Judá e Israel es una lección valiosa sobre la importancia de mantener nuestra fe firme y segura en Dios. Cuando nos enfrentamos a desafíos y pruebas, podemos recordar que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Podemos confiar en Él, sin importar lo que suceda en nuestras vidas. En este momento, te invito a reflexionar sobre tu relación con Dios. ¿Estás enfocado en la fe o estás permitiendo que las tendencias humanas te alejen de Él? Recuerda que Dios es un Dios de misericordia y amor, siempre dispuesto a recibirte con abrazos de amor. La era del Reino Unido puede ser una época difícil, pero también es un momento para que creemos en la promesa de Dios. No temas, porque yo estoy contigo, no te asustes, porque soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te satisfaré. Sea como sea, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza en momentos de crisis. Podemos confiar en Él y seguir adelante con fe, sabiendo que Él es nuestro Dios y que siempre estará con nosotros. Los días de prosperidad y gloria del reino de Israel parecían haber llegado a su fin. Los profetas habían advertido repetidamente sobre la apostasía y la idolatría que se extendía como una plaga en todo el país, pero los líderes y el pueblo no habían escuchado. Ahora, la justicia divina había sido cumplida, y la nación estaba condenada a sufrir las consecuencias de sus acciones. En aquel momento, Jeroboam, el rey que había dividido el reino en dos partes, estaba sentado en su trono, rodeado por la opulencia y la pompa. Sin embargo, su corazón no era puro ni su espíritu sano. Había erigido altares de idolatría en todo el país, y su pueblo se había unido a él en ese abismo de idolatría. La verdad es que Jeroboam había olvidado quién era Dios y qué le había hecho a Israel. ¿Por qué has cometido este pecado? ¿Por qué has abandonado al Señor, el Dios de tus padres, para seguir a dioses extranjeros? La división del reino era un recordatorio constante de la desobediencia y la rebelión contra Dios. La nación se había dividido en dos partes, y cada una había elegido su propio camino. Los israelitas del norte, bajo el reinado de Jeroboam, habían abandonado a Jehová para seguir a Baal, mientras que los judíos del sur, bajo el reinado de Roboam, se habían adherido a la idolatría y la apostasía. Los israelitas del norte y los judíos del sur no eran más que dos brazos débiles, quebrados y sin fuerza. No eran capaces de enfrentar el desafío de la vida, ni siquiera de cuidar a sus propias hijas. La división era un reflejo de la fragmentación espiritual que había ocurrido en el corazón del pueblo. Cada uno se había vuelto hacia su propio Dios y su propia verdad, olvidando la promesa de Dios y la alianza hecha con Abraham. Pero Dios no se dio por vencido. A pesar de la apostasía y la idolatría, Él siguió enviando profetas y mensajeros para advertir y convocar a su pueblo. La historia de la división del reino es también la historia de la perseverancia de Dios en medio de la desobediencia. Y cuando terminó el rey, la casa de Israel fue llevada en cautiverio, y los israelitas fueron llevados al exilio. Fue allí donde el Señor comenzó a restaurar su pueblo, a recordarle quién era Él y qué le había hecho a Israel. La historia de la división del reino nos enseña que Dios es un Dios de misericordia y amor.
A pesar de la desobediencia y la apostasía, Él sigue buscando restaurar a su pueblo, a recordarle quién es Él y qué le ha hecho. Porque yo soy Jehová tu Dios, el Santo de Israel, que te he llevado de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No me teman los ídolos ni les ofrezcan sacrificios, porque yo soy el Señor su Dios y no hay otro. La división del reino nos recuerda que la unificación espiritual es la clave para una vida plena y abundante. No podemos seguir dividiéndonos entre nosotros mismos ni hacia adentro, sino que debemos unirnos en torno a Dios y su voluntad. Y cuando todo esto ha sido cumplido, el Señor te hará regresar de nuevo a la tierra que te dio tus antepasados y reinarás sobre ella. Y no volverás a dividirte, ni siquiera en dos partes. La historia de la división del reino nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestros propios caminos. ¿Estoy unido a Dios o estoy dividiéndome entre mí mismo? ¿Estoy siguiendo la voluntad de Dios o me he ido en mi propio camino? Buscad mi rostro siempre, y mostradle misericordia, vuestros días se prolongarán. Buscad mi rostro, todos vosotros que comenzáis a desear la venida del Señor. La división del reino es un recordatorio constante de la importancia de buscar el rostro de Dios y de seguir su voluntad en nuestra vida. No podemos seguir dividiéndonos entre nosotros mismos ni hacia adentro, sino que debemos unirnos en torno a Dios y su voluntad. Y cuando todo esto ha sido cumplido, el Señor te hará regresar de nuevo a la tierra que te dio tus antepasados, y reinarás sobre ella. Y no volverás a dividirte, ni siquiera en dos partes. Es hora de unirnos en torno a Dios y su voluntad. Es hora de dejar atrás la idolatría y la apostasía, y de seguir el camino de la verdad y la luz. Vamos a unirnos en torno a Dios. En el año 722 a.C., el reino de Israel fue dividido en dos partes, el reino del norte, gobernado por Jeroboam, y el reino del sur, gobernado por Rehoboam. El período que siguió se conocía como la era de los jueces, durante el cual las tribus israelitas vivían en una situación de gran inestabilidad y división. Pero, la historia tiene un giro trágico. En el año 722 a.C., el reino del norte fue conquistado por el imperio asirio, y la mayoría de los israelitas fueron deportados a la ciudad de Nínive. Esto marcó el fin de la era de los jueces y el comienzo de la era del exilio. Durante este periodo, las tribus israelitas que quedaron en el reino del sur se vieron obligadas a vivir bajo el gobierno extranjero de los egipcios. La situación era cada vez más desesperada. Los judíos estaban sin líderes, sin un rey y sin una presencia divina entre ellos. El templo de Jerusalén había sido destruido, y la gente se sentía abandonada por Dios. Pero en medio de esta oscuridad, hubo algunos que no dieron vueltas a sus problemas. Hubo algunos que mantuvieron la fe, que confiaron en Dios y que esperaron su intervención. Uno de ellos fue el profeta Jeremías, quien escribió: ¿No hay entre vosotros alguien que entienda? ¿Hay amor, yo digo? Pero no es así. Jeremías era un hombre que había visto la devastación y la desolación de su pueblo. Había visto cómo los egipcios habían conquistado Judá y cómo el templo había sido destruido. Sin embargo, a pesar de todo esto, él no perdió fe en Dios. En lugar de eso, se convirtió en un portavoz para el Señor, llamando a la gente a regresar a Dios y a confiar en su amor. En este momento crítico para Israel, Jeremías recordaba a los judíos que no eran extranjeros en el país, que habían sido condenados por sus pecados. Recordó que Israel era el pueblo elegido de Dios y que el Señor había hecho un pacto con ellos. Sin embargo, debido a su rebeldía y su falta de fe, Dios los había abandonado. Pero Jeremías también les recordaba que la misericordia de Dios era mayor que su justicia. Recordó que,
aunque Israel había pecado gravemente, Dios aún podía ser misericordioso con ellos. En efecto, en el libro del profeta Isaías se lee, pues, así como yo he hecho, así también haré, declara el Señor Todopoderoso. Me levantaré, y edificaré a Judá, y Jerusalén seré fundada. En este momento de gran necesidad para Israel, Jeremías llamó a la gente a regresar a Dios. Le pidió que se arrepintieran de sus pecados, que se volvieran al Señor y que confiaran en su amor. Y en lugar de condenarlos, el Señor les prometió un futuro nuevo y mejor. La historia de Israel es una historia de fe y de desesperación. Es la historia de un pueblo que fue llevado a la captividad, pero que nunca perdió la esperanza de regresar a Dios. Y en este sentido, la historia de Israel puede ser nuestra historia también. Pues, aunque nos sintamos abandonados por Dios o nos sentimos sin dirección en nuestras vidas, podemos recordar que el Señor Todopoderoso es misericordioso y que siempre está dispuesto a darnos un nuevo comienzo. Por lo tanto, como pueblo de fe, debemos aprender a confiar en Dios, a recordar su amor y a esperar su intervención. Debemos ser como Jeremías, profetas del Señor que nos recuerdan la misericordia divina y nos llaman a regresar a Dios. En este sentido, la era del exilio puede ser un momento de gran oportunidad para nosotros. Pues aunque nos sintamos atrapados en nuestras circunstancias, podemos recordar que el Señor Todopoderoso es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Y en lugar de condenarnos, Él nos promete un futuro nuevo y mejor. Así que no nos demos por vencidos. No nos demos por desesperados. En lugar de eso, confiemos en Dios y esperemos su intervención. Como el profeta Jeremías, podemos ser profetas del Señor que llaman a la gente a regresar a Dios y a confiar en su amor. Y quién sabe, tal vez este sea el momento en que el Señor Todopoderoso está llamando a nuestra puerta, esperando que nos arrepintamos de nuestros pecados y que nos volvemos a Él. ¿Qué diremos cuando nos toque? ¿Diremos no o diremos sí? La elección es nuestra. En cualquier caso, quiero concluir esta reflexión recordándote que la era del exilio puede ser un momento de gran oportunidad para nosotros. Pues aunque nos sintamos atrapados en nuestras circunstancias, podemos recordar que el Señor Todopoderoso es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Y en lugar de condenarnos, Él nos promete un futuro nuevo y mejor. Así que no nos demos por vencidos. No nos demos por desesperados. En lugar de eso, confiemos en Dios y esperemos su intervención. ¡Viva la fe! La hora más oscura para Israel se había cumplido. La nación que había sido elegida por Dios para ser su pueblo amado había sido dispersada por todo el mundo. Pero en este momento de oscuridad, surgió una luz que alumbraría el camino hacia la restauración y la redención. En el corazón del Imperio Romano, un niño nacía con un propósito divino. Su nombre era Jesús, y aunque pareciera insignificante para muchos, era en realidad el Mesías prometido de Dios. Mateo nos cuenta que mientras estaba en Galilea, Jesús llamó a Pedro, Santiago y Juan, y les dijo, «¿Así que tú eres Simón, hijo de Jonás? Tú serás llamado Cepa, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». ¿Pero qué significaba esto para Pedro y los demás discípulos? ¿Qué era lo que Jesús quería construir sobre la base de esta piedra? La respuesta se encuentra en el corazón del mensaje de Jesús. Él no estaba hablando de una estructura física, sino de una comunidad de creyentes unidos en fe y amor a Dios. Esta iglesia sería el nuevo Israel, una nación espiritual que reflejaría la gloria de Dios en todo el mundo. Este momento histórico era crucial, porque para Jesús, la llegada del reino de Dios no era solo un hecho físico, sino también un proceso espiritual.
El Mesías había venido a establecer el reino de Dios en el corazón de los hombres y mujeres y a restaurar la relación entre Dios y su pueblo. Así que Jesús le dijo a Pedro: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Pero qué era lo que Jesús quería decir con estas palabras? La respuesta se encuentra en el contexto de la historia sagrada. Cuando Dios creó al hombre, le dio autoridad sobre la tierra y le dijo que fuera fructífero y multiplicarse. Sin embargo, después del pecado entró la muerte, y el ser humano perdió su posición de honor en la creación. Ahora, Jesús venía a restaurar la relación entre Dios y su pueblo, y a establecer el reino de Dios en la tierra. La llegada del Mesías significaba que la era del Antiguo Testamento había concluido, y que una nueva era había comenzado. La nación de Israel había sido desplazada por la Iglesia, y los creyentes judíos y gentiles se unirían en fe y amor a Dios. El reino de Dios no era solo una realidad espiritual, sino también una realidad física que tendría un impacto global. En este contexto, podemos entender mejor el llamado de Jesús a Pedro: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús estaba estableciendo la base para la construcción de la iglesia, no solo como una estructura física, sino también como un cuerpo vivo que reflejaría la gloria de Dios en todo el mundo. Y aunque las puertas del Hades prevalecerían contra ella, la fe y el amor a Dios serían invencibles. La verdad es que muchos creyentes han sentido la llamada de Dios para construir sobre la base de la piedra de Jesús. Han experimentado la transformación personal y la unión con Dios, y han sido movidos a compartir su fe con otros. Sin embargo, hay momentos en que nos sentimos pequeños e insignificantes ante la grandeza de Dios. Pero Jesús nos enseña que no es lo que somos, sino quienes somos, los que importan. No es nuestra capacidad o nuestras habilidades las que hacen a la iglesia crecer, sino nuestra fe y amor a Dios. Y cuando nos unimos en fe y amor, podemos construir sobre la base de la piedra y edificar la iglesia de Jesús. Así que esta es la pregunta que debemos hacernos: ¿estoy construyendo sobre la base de la piedra? ¿Estoy uniéndome con otros creyentes en fe y amor a Dios? ¿Estoy siendo un instrumento para el avance del reino de Dios en mi comunidad y en mi mundo? La respuesta es simple: sí, si soy fiel a Jesús y construyo sobre la base de su piedra. Y cuando lo hagamos, podemos ser seguros de que las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros. Podremos enfrentar cualquier obstáculo o desafío con fe y esperanza, sabiendo que estamos edificando la iglesia de Jesús. Y esto es el llamado de Dios para ti: venga y construye sobre la base de la piedra. Unid con otros creyentes en fe y amor a Dios. Edifica la iglesia de Jesús. Viva el reino de Dios. ¿Qué es lo que hace que la iglesia primitiva sea tan relevante para nosotros hoy en día? ¿Por qué su historia y su enseñanza siguen siendo tan importantes para nuestra fe? La respuesta se encuentra en el corazón mismo de la palabra de Dios. En Hebreos 8, versículos del 9 al 10, nos dice que Dios no ha abandonado a su pueblo, sino que ha diseñado un nuevo pacto, uno que es superior al anterior. Y en Romanos 11, versículos del 17 al 24, Pablo nos muestra que el papel de los judíos en la era del reino de Dios no solo es importante, sino que es fundamental para nuestra comprensión de la misión de la iglesia. En el siglo I después de Cristo, cuando Jesús se fue, sus discípulos se reunieron en Jerusalén y comenzaron a vivir según los mandamientos de Dios. La iglesia primitiva era un lugar donde personas de diferentes culturas y orígenes se reunían para adorar, compartir y crecer en su fe. Fue en ese contexto que los apóstoles Pedro y Pablo, y otros líderes cristianos, comenzaron a predicar el evangelio a todos los judíos y gentiles que vivían en la región.
La iglesia primitiva era un lugar donde la diversidad era una fortaleza, no una debilidad. Los creyentes venían de diferentes lugares y culturas, pero se reunían alrededor del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y fue en ese lugar que se dio el nacimiento de la iglesia cristiana. Pero, ¿qué papel jugaban los judíos en este nuevo pacto? En Romanos 11, versículos del 17 al 24, Pablo nos enseña que, aunque muchos judíos no creyeron en Jesús como el Mesías, no significa que Dios haya abandonado a su pueblo. La fe de Israel siempre ha sido un ejemplo para los gentiles y la iglesia cristiana. La promesa de Dios con Israel es inquebrantable, y Pablo nos muestra que, aunque hayamos recibido el Evangelio, nuestros padres y abuelos también son parte de esa historia. La iglesia primitiva no era solo un lugar donde se reunían personas para adorar, era un lugar donde se vivía la misión de Dios. Los apóstoles y los líderes cristianos predicaban el Evangelio con pasión y amor, y muchos judíos respondieron con fe y conversión. La iglesia primitiva fue un lugar donde la justicia social, la caridad y la misericordia eran valores fundamentales. Pero, ¿qué nos enseña esto sobre nuestra propia fe? ¿Qué nos enseña sobre nuestro papel en el reino de Dios? La respuesta es sencilla. Somos parte de una historia mucho más grande que nosotros mismos. Somos parte de la continua misión de Dios para restaurar su relación con el mundo. La iglesia primitiva no fue perfecta, pero fue un lugar donde se vivía la fe y la esperanza en medio de los desafíos y las adversidades. Fue un lugar donde se daba testimonio del amor de Dios por todos los pueblos y culturas. Y eso es precisamente lo que nos llama a nosotros hoy, ser parte de ese mismo proceso. ¿Qué papel jugamos nosotros en el reino de Dios? ¿Somos nosotros la iglesia primitiva, viviendo según los mandamientos de Dios y predicando el Evangelio con amor y pasión? La respuesta es sí. Somos llamados a ser los testigos del amor de Dios en este mundo. Somos llamados a ser parte de la misión de Dios para restaurar su relación con el mundo. La iglesia primitiva no fue solo un lugar donde se reunían personas, fue un lugar donde se vivía la fe y la esperanza en medio de los desafíos y las adversidades. Fue un lugar donde se daba testimonio del amor de Dios por todos los pueblos y culturas. Y eso es precisamente lo que nos llama a nosotros hoy, ser parte de ese mismo proceso. Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir la misión de Dios y predicar el Evangelio con amor y pasión? ¿Vamos a ser los testigos del amor de Dios en este mundo? La respuesta es sí. Estoy seguro de que lo harás. ¡Viva el reino de Dios! En los tiempos de Jesús, existían varias tribus que vivían en la Tierra Santa. Entre ellas se encontraban las tribus de Israel, que habían sido elegidas por Dios para ser su pueblo escogido. Sin embargo, a medida que transcurrieron los siglos, Israel se dividió en 12 tribus, cada una con sus propias costumbres y tradiciones. En este capítulo, nos detendremos en la relación entre las tribus de Israel y la iglesia que Jesús fundó. ¿Qué conexión hay entre estos dos conceptos? Para entenderlo, debemos remontarnos a la historia de Israel y ver cómo Dios trabajaba con sus pueblos. En el Antiguo Testamento, las tribus de Israel eran como pequeños reinos dentro del reino mayor de Israel. Cada tribu tenía su propio líder, sus propias costumbres y tradiciones. Sin embargo, a medida que transcurrieron los siglos, Israel se dividió en dos reinos, el norte y el sur. El norte fue conocido como Israel, mientras que el sur fue conocido como Judá. A medida que la historia de Israel avanzaba, vemos cómo Dios trabajaba con sus pueblos. En momentos de crisis y confusión, Dios enviaba profetas para liderar a su pueblo hacia la dirección correcta.
Los profetas predicaban sobre la venida del Mesías, que traería salvación y justicia al pueblo de Israel. Pero cuando Jesús vino al mundo, no fue recibido con los brazos abiertos por el pueblo judío. En lugar de eso, muchos líderes religiosos y políticos se opusieron a él y algunos incluso lo crucificaron. Sin embargo, para aquellos que creyeron en Jesús, él era el Mesías prometido, el Rey de Israel que traía la salvación y la redención. En ese sentido, las tribus de Israel pueden verse como un precursor del concepto de iglesia. La iglesia no es un grupo de personas que se reunieron para crear una organización religiosa, sino más bien es una comunidad de creyentes que han aceptado a Jesús como el Mesías y están comprometidos con seguir sus enseñanzas. La iglesia es como la tribu de Israel, pero en lugar de estar dividida en 12 tribus, está unificada en Cristo. La iglesia no tiene líderes religiosos o políticos que la guíen, en su lugar, está guiada por el Espíritu Santo, que habla a través de la palabra de Dios y nos llama a seguir a Jesús. ¿Pero qué relación hay entre las tribus de Israel y la iglesia? La respuesta es simple, ambas son llamadas de Dios. Las tribus de Israel fueron elegidas por Dios para ser su pueblo escogido, mientras que la iglesia es una comunidad de creyentes que han aceptado a Jesús como el Mesías. En ese sentido, las tribus de Israel pueden verse como un precursor del concepto de iglesia. La iglesia no es un grupo de personas que se reunieron para crear una organización religiosa, sino más bien es una comunidad de creyentes que han aceptado a Jesús como el Mesías y están comprometidos con seguir sus enseñanzas. La iglesia no tiene líderes religiosos o políticos que la guíen, en su lugar, está guiada por el Espíritu Santo, que habla a través de la palabra de Dios y nos llama a seguir a Jesús. En resumen, las tribus de Israel y la iglesia tienen una relación profunda y significativa. Ambas son llamadas de Dios, y ambas tienen como objetivo seguir a Jesús y vivir según sus enseñanzas. Para nosotros, creyentes en Cristo, es importante recordar que somos parte de la historia de Dios con su pueblo escogido. Somos herederos de las tribus de Israel y somos miembros de la iglesia que Jesús fundó. Y como miembros de esa iglesia, tenemos el deber de seguir a Jesús y vivir según sus enseñanzas. En este sentido, podemos decir que la iglesia es la continuación de las tribus de Israel. La iglesia no es un nuevo concepto, sino más bien es la evolución natural de la historia de Dios con su pueblo escogido. Y como miembros de la iglesia, tenemos el deber de seguir a Jesús y vivir según sus enseñanzas. Deben darnos cuenta de que somos parte de una tradición que se remonta a las tribus de Israel y que nuestra misión es seguir a Jesús y compartir su amor con el mundo. La relación entre las tribus de Israel y la iglesia es profunda y significativa. Ambas son llamadas de Dios, y ambas tienen como objetivo seguir a Jesús y vivir según sus enseñanzas. Como miembros de la iglesia, tenemos el deber de seguir a Jesús y vivir según sus enseñanzas. Deben darnos cuenta de que somos parte de una tradición que se remonta a las tribus de Israel y que nuestra misión es seguir a Jesús y compartir su amor con el mundo. Esperamos que esta reflexión te haya inspirado a crecer en tu fe y a comprender mejor la relación entre las tribus de Israel y la iglesia. Que Dios te bendiga. ¿Dónde estaban las tribus de Israel cuando llegaron a la tierra prometida? Esta es una pregunta que muchos hemos planteado en algún momento. ¿Qué pasaba exactamente allí? La Biblia nos brinda valiosas pistas para entender la ubicación actual de cada tribu, y hoy vamos a explorar juntos ese tema. Imagínate el año 1200 a.C., cuando las tribus de Israel llegaron a la tierra prometida, después de salir de la esclavitud egipcia. ¿Qué momento histórico fue ese? La Biblia nos cuenta que Moisés les dio instrucciones específicas para dividir la tierra entre las 12 tribus de Israel.
¿Cómo lo hicieron? La respuesta está en el libro de Josué, capítulo 11. La primera tribu que vamos a analizar es la de Judá. Según la Biblia, la tribu de Judá se estableció en el sur de Canaán, específicamente en el valle del Jordán y en la región montañosa de Hebrón. Eso es precisamente donde se encuentra actualmente Jerusalén, la ciudad santa para los judíos. La tribu de Judá también incluía la región de Negev, en el sur de Israel. La segunda tribu que vamos a analizar es la de Simeón. Según la Biblia, la tribu de Simeón se estableció en la región montañosa de Hebrón y en las áreas circundantes. Eso es precisamente donde se encuentra actualmente la ciudad de Hebrón. La tribu de Simeón también incluía la región de Beer Seba, en el sur de Israel. La tercera tribu que vamos a analizar es la de Benjamín. Según la Biblia, la tribu de Benjamín se estableció en el norte de Canaán, específicamente en la región montañosa de Jericó y en las áreas circundantes. Eso es precisamente donde se encuentra actualmente la ciudad de Jerusalén. La tribu de Benjamín también incluía la región de Betel, en el norte de Israel. La cuarta tribu que vamos a analizar es la de Manasés. Según la Biblia, la tribu de Manasés se estableció en la región central de Canaán, específicamente en la zona del río Jordán y en las áreas circundantes. Eso es precisamente donde se encuentra actualmente la ciudad de Nablus. La tribu de Manasés también incluía la región de Bet-Sean, en el norte de Israel. La quinta tribu que vamos a analizar es la de Efraín. Según la Biblia, la tribu de Efraín se estableció en la región central de Canaán, específicamente en la zona del valle del río Jordán y en las áreas circundantes. Eso es precisamente donde se encuentra actualmente la ciudad de Ramala. La tribu de Efraín también incluía la región de Shailo, en el centro de Israel. La sexta tribu que vamos a analizar es la de Dan. Según la Biblia, la tribu de Dan se estableció en la región noroeste de Canaán, específicamente en la zona del valle del río Jordán y en las áreas circundantes. Eso es precisamente donde se encuentra actualmente la ciudad de Afula. La tribu de Dan también incluía la región de Bet-Sean, en el norte de Israel. La séptima tribu que vamos a analizar es la de Asher. Según la Biblia, la tribu de Asher se estableció en la región noroeste de Canaán, específicamente en la zona del valle del río Jordán y en las áreas circundantes. Eso es precisamente donde se encuentra actualmente la ciudad de Acre. La tribu de Asher también incluía la región de Tiberias, en el norte de Israel. La octava tribu que vamos a analizar es la de Naptali. Según la Biblia, la tribu de Naptali se estableció en la región noroeste de Canaán, específicamente en la zona del valle del río Jordán y en las áreas circundantes. Eso es precisamente donde se encuentra actualmente la ciudad de Afula. La tribu de Naptali también incluía la región de Sunem, en el norte de Israel. La novena tribu que vamos a analizar es la de Gad. Según la Biblia, la tribu de Gad se estableció en la región este de Canaán, específicamente en la zona del río Jordán y en las áreas circundantes. Eso es precisamente donde se encuentra actualmente la ciudad de Geras. La tribu de Gad también incluía la región de Bet-Sarai, en el este de Israel. La décima tribu que vamos a analizar es la de Zebulón. Según la Biblia, la tribu de Zebulón se estableció en la región noroeste de Canaán, específicamente en la zona del valle del río Jordán y en las áreas circundantes. Eso es precisamente donde se encuentra actualmente la ciudad de Nazaret. La tribu de Zebulón también incluía la región de Jotbata, en el norte de Israel. La 11ª tribu que vamos a analizar es la de Rubén. Según la Biblia, la tribu de Rubén se estableció en la región este de Canaán, específicamente en la zona del río Jordán y en las áreas circundantes.
Eso es precisamente donde se encuentra actualmente la ciudad de Amán. La tribu de Rubén también incluía la región de Moab, en el este de Israel. La 12ª y última tribu que vamos a analizar es la de Levita. Según la Biblia, la tribu de Levita no se estableció en una área específica, sino que se les dio la responsabilidad de cuidar el templo y los servicios religiosos en todo el país. Eso es precisamente donde se encuentra actualmente la ciudad de Jerusalén. La tribu de Levita también incluía la región de Jericó, en el norte de Israel. Hemos analizado las tribus de Israel y su ubicación actual en la tierra prometida. Qué sorprendente es ver cómo se ajusta a la Biblia. La historia de las tribus de Israel es una gran lección para nosotros sobre la fe, la obediencia y el amor al Señor. Así que hoy queremos invitarte a reflexionar sobre tu propia vida y experiencia. ¿Cuál es tu tribu? ¿Qué pasó contigo en el camino hacia la tierra prometida? ¿Cómo puedes aplicar las lecciones de las tribus de Israel a tu propia vida? Recuerda que, como creyentes, somos parte de una gran familia llamada Iglesia. Y nos unimos para celebrar la fe y la obediencia en el Señor. Gracias por unirte a nosotros en este viaje. El misterio de las tribus. Durante siglos, sus huellas se han perdido en la arena del tiempo y nuestra curiosidad se ha convertido en una especie de búsqueda incesante. ¿Dónde están ahora? ¿Cuál es su cultura, su religión, su identidad? Estas preguntas nos llevan a replantear ourselves sobre quiénes eran estos pueblos que tanto intrigaban a los profetas y líderes del Antiguo Testamento. En la actualidad, investigadores y arqueólogos están reviviendo el legado de las tribus. Con herramientas modernas y un enfoque interdisciplinario, han logrado desenterrar fragmentos de información que nos permiten vislumbrar la cultura y la vida de estas comunidades. ¿Y qué sorpresas nos depara? En Israel, por ejemplo, se han encontrado restos arqueológicos que sugieren la existencia de una ciudad llamada Opir, mencionada en el libro de Job. ¿Fue esta la tierra donde se encontraba el oro y la plata de las tribus? La búsqueda continúa, pero ya podemos sentir la energía emocionante de descubrir secretos perdidos. En África, también hay noticias intrigantes. En Etiopía, por ejemplo, se han encontrado textos medievales que narran la historia de los hebreos en el exilio. ¿Podrían estos textos ser fragmentos del Antiguo Testamento perdido? La cuestión sigue siendo abierta, pero ya podemos sentir cómo la búsqueda nos lleva a preguntarnos sobre la identidad de las tribus y su relación con Dios. Y en América Latina, también hay señales intrigantes. En Chile, por ejemplo, se han encontrado restos arqueológicos que sugieren la presencia de una cultura precolombina relacionada con el pueblo de Moab. ¿Podría esta ser la prueba definitiva de la conexión entre las tribus y los descendientes de Israel en América? La investigación continúa, pero ya podemos sentir cómo la búsqueda nos lleva a replantear nuestra comprensión del Antiguo Testamento. ¿Pero qué significa todo esto para nosotros, hoy día? ¿Qué enseñanzas podemos extraer de esta búsqueda sobre las tribus? Hay una respuesta clara: su cultura y su religión no se han perdido. Su fe en Dios no ha desaparecido. En el corazón de la búsqueda sobre las tribus, encontramos un llamado a la fe. En Mateo 28, versículos del 19 al 20, Jesús nos da un mandato claro: alabarán al Padre en mi nombre y vosotros también lo habréis alabado en mi nombre. Este es el reto. Este es el desafío. No importa dónde estén las tribus, ni qué hayamos descubierto sobre ellas. Lo importante es que sigamos alabando a Dios en su nombre, como ellos hicieron. En Efesios 2, versículos del 19 al 22, leemos cómo Jesús nos une a todos los creyentes, pasados y presentes, en la misma familia de Dios. Esto es lo que importa.
no importa dónde estén las tribus, no importa que hayamos descubierto sobre ellas. Lo importante es que sigamos unidos en la fe, como uno solo cuerpo de Cristo. Así que, mientras nos enfocamos en la búsqueda sobre las tribus, no olvidemos el llamado a la fe. No importa dónde estén, lo importante es que sigamos alabando a Dios en su nombre. Vamos a explorar juntos este legado misterioso y a profundizar en la fe que nos une. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de nuestro viaje a través del estudio bíblico. Ha sido un recorrido emocionante, lleno de descubrimientos y reflexiones que nos han llevado más cerca de Dios. En este capítulo final, quiero recapitular los puntos clave que hemos abordado en nuestra búsqueda de la verdad divina. Recuerdo como si fuera ayer el momento en que empezamos a explorar el libro de Job, un hombre que se siente desesperanzado y cuestiona el propósito de Dios. Pero al final, Job comprendió que aunque no entendía por qué le sucedían ciertas cosas, confiaba en la sabiduría y justicia divinas. Su testimonio nos enseña que, a pesar de las dificultades y desafíos que enfrentamos, podemos seguir siendo fielmente dedicados a Dios. Luego, nos sumergimos en el libro de Salmo 23, un pasaje que nos hace sentir la protección y amor de Dios. Allí encontramos la garantía de que el Señor es nuestro pastor, que nos conduce por los valles oscuros y nos sostiene en las montañas altas. Esta realidad nos permite vivir con confianza y esperanza, sabiendo que Dios está siempre presente en nuestras vidas. En el capítulo siguiente, exploramos el libro de Juan 14, versículo 27, donde Jesús nos promete la paz que supera todo sentido racional. Él nos enseña que no necesitamos temer a nada, porque Él es nuestro refugio y fortaleza. Esta palabra nos invita a vivir sin ansiedad ni estrés, sabiendo que Dios es nuestro protector. Además, nos detuvimos en el libro de Filipenses 4, versículo 13, donde Pablo afirma que puede hacer todo cosa con la ayuda divina. Esta frase nos recuerda que no somos capaces de nada solo, pero sí podemos lograr grandes cosas cuando confiamos en Dios y nos esforzamos a su lado. Finalmente, llegamos al libro de Romanos 8, versículos del 28 al 39, donde Pablo nos enseña que la gloria de Dios está en nuestra victoria. Él nos muestra que, aunque enfrentamos desafíos y pruebas, podemos confiar en que Dios obra todo para nuestro bien, según su propósito divino. Hermanos y hermanas, ¿qué conclusiones podemos extraer de este estudio bíblico? En primer lugar, vemos que la fe es la llave que nos permite comprender y disfrutar de la misericordia y amor de Dios. No podemos entender las verdades divinas con nuestra razón humana, pero sí podemos confiar en ellas. En segundo lugar, aprendimos que la fe no se basa en la lógica o el sentido común, sino en la palabra de Dios. Es decir, no podemos racionalizar nuestras decisiones ni justificar nuestros actos, debemos fundarlos en la voluntad divina expresada en la Escritura. Y finalmente, hemos descubierto que la fe nos permite vivir sin temor ni ansiedad, sabiendo que Dios está siempre presente y trabajando para nuestro bien. Puedo citar el versículo 14, versículo 27 de Juan: paz les dejo, no se preocupen por nada. A medida que sean mi discípulo, serán como yo. Hermanos y hermanas, quiero concluir esta reflexión con una pregunta: ¿qué te hace vivir en la fe? ¿Qué es lo que te hace creer que Dios está trabajando para tu bien, a pesar de las dificultades que enfrentes? ¿Cuál es el versículo bíblico que te da más paz y confianza en ti? Quiero recordarte que no solo es importante entender la palabra de Dios, sino también aplicarla en nuestras vidas diarias. No debemos limitarnos a leer o escuchar sobre la fe, debemos vivirla y compartirla con otros. Quiero animarte a seguir creyendo en el poder de la palabra de Dios. Recuerda que la fe es la llave que nos permite comprender y disfrutar de la misericordia y amor de Dios.
No te desanimes ni pierdas la fe, aunque las circunstancias te parezcan insuperables. Y cuando estés en la oscuridad, recuerda que Jesús es el luminario que ilumina nuestro camino. Él nos dice, yo soy la luz del mundo, el que sigue a mí no caminará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos y hermanas, no te desanimes. Sigue creyendo. Sigue confiando en Dios. Y recuerda que Él es nuestro refugio y fortaleza en momentos de necesidad. Gracias por unirte a mí en este viaje a través del estudio bíblico. Espero verte nuevamente pronto. Hermanos y hermanas, como hemos concluido nuestra jornada a través del Antiguo Testamento, es importante detenernos un momento para reflexionar sobre la riqueza y la profundidad que nos han brindado las tribus de Israel. Como cristianos, debemos preguntarnos, ¿qué nos enseñan estas tribus acerca de nuestra propia identidad y propósito en Dios? La respuesta es simple y poderosa: las tribus de Israel son un reflejo de la diversidad y la complejidad que caracterizan a la humanidad. Cada tribu tenía su propio carácter, sus propias fortalezas y debilidades, pero todas compartían un mismo objetivo: seguir al Señor Dios de los cielos y la tierra. En este sentido, podemos ver las tribus como una metáfora de la Iglesia en general. Como cristianos, somos parte de una gran familia divina que abarca géneros, edades, culturas y nacionalidades. Y aunque cada uno de nosotros tenga sus propias características, experiencias y circunstancias, estamos unidos por nuestra fe en Jesucristo. ¿Pero qué nos hace sentirnos parte de esta gran familia? La respuesta es simple: la fe. La fe en el Señor, en su amor incondicional y en su plan de salvación para la humanidad. La fe que nos permite ver más allá de nuestras limitaciones y circunstancias y nos permite encontrar nuestro lugar en la historia divina. La fe también es lo que nos permite entender el propósito de las tribus en la vida cristiana. Cada tribu tenía su propio papel que jugar en el plan de Dios para Israel. Algunas tribus eran guerreras, otras eran pastorales o artesanales, pero todas estaban unidas por una misma meta: seguir al Señor y cumplir con sus planes. De la misma manera, como cristianos, tenemos nuestro propio papel que jugar en el plan de Dios. Cada uno de nosotros tiene su propia misión y propósito, sea trabajar con los pobres, apoyar a las víctimas del abuso o simplemente ser un testigo del amor de Dios. Pero ¿cómo sabemos qué es nuestro papel? ¿Cómo podemos descubrir nuestra misión en la vida cristiana? La respuesta es simple: la oración. La oración es el puente que nos conecta con el corazón de Dios, y es a través de ella que podemos escuchar su voz y entender sus planes para nosotros. Y cuando descubrimos nuestro papel y nuestras fortalezas, no debemos temer expresarlas públicamente. Debemos ser como las tribus de Israel, que sin miedo ni reserva se comprometieron con el Señor y con su plan de salvación. Hermanos y hermanas, las tribus de Israel nos enseñan que la fe es lo que nos une en una gran familia divina. La fe es lo que nos permite entender nuestro papel en el plan de Dios y encontrar nuestra misión en la vida cristiana. Y cuando descubrimos ese papel y esa misión, debemos expresarlos públicamente sin temor ni reserva. Así que, hermanos y hermanas, que nuestros corazones estén renovados con la palabra de Dios y que nuestras vidas sean testigos del amor y la fe en Jesucristo. Que sea nuestra misión ser un reflejo de su luz en este mundo y que nuestros pasos sean guiados por la oración y la fe. Y cuando lleguemos al final de nuestro camino, que podamos decir con confianza: yo he vivido para Dios. En el mundo antiguo, las tribus israelitas se convirtieron en la encarnación de la fe y la obediencia a Dios. A pesar de sus luchas internas y los desafíos que enfrentaron, lograron sobrevivir y florecer bajo la guía divina. En el libro del Éxodo,
podemos ver cómo las tribus israelitas se movilizaron para salir de la esclavitud egipcia. Fue un proceso lento y doloroso, pero Dios estaba con ellos cada paso del camino. La gente creyó en la promesa divina y se movilizó detrás de Moisés, su líder escogido por Dios. En este sentido, las tribus israelitas nos enseñan que la fe es el motor que hace mover a la humanidad hacia adelante. Cuando creemos en un propósito superior, estamos dispuestos a sacrificar nuestros intereses y comodidades para lograrlo. Como dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos 11, versículos del 8 al 9, por fe Abraham, cuando estaba llamado para salir hacia la tierra que era su herencia, salió sin considerar siquiera dónde iba. En efecto, él salió según la promesa de la futura herencia y como en un extranjero en la tierra que le iba a dar en posesión. En nuestra propia vida, podemos aprender del ejemplo de las tribus israelitas. Cuando nos enfrentamos con desafíos y dificultades, podemos elegir creer en una promesa divina y movilizar hacia adelante. No hay que temor a lo desconocido o a los obstáculos. La fe es el motor que nos permite superar cualquier barrera. La lección más importante que podemos aprender de las tribus israelitas es la importancia de la comunión y el apoyo mutuo. En un mundo en el que cada uno se preocupa solo por sí mismo, las tribus israelitas nos muestran que la comunidad es fundamental para nuestro crecimiento y bienestar espirituales. En este sentido, podemos aprender del ejemplo de los discípulos de Jesús, que se reunían regularmente en oración y estudio de la palabra de Dios. Como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos 12, versículos del 4 al 5, porque como un cuerpo hay muchos miembros, pero todos son uno solo cuerpo, aunque sean muchos, son un solo cuerpo, porque por un solo espíritu todos nos hemos movido para la fe. Haya entonces una razón para dar gracias, así que no os pongáis de acuerdo entre vosotros. En nuestra propia vida, podemos aprender a valorar el apoyo mutuo y la comunión. Podemos encontrar una iglesia o un grupo de oración que nos ayude en nuestro camino espiritual. Podemos compartir nuestros logros y nuestras limitaciones con otros creyentes y recibir su apoyo y consejo. La conclusión de nuestra reflexión sobre las tribus israelitas nos lleva a la pregunta, ¿qué podemos aprender de ellas? Para mí, la respuesta es clara, la fe es el motor que hace mover a la humanidad hacia adelante. La comunión y el apoyo mutuo son fundamentales para nuestro crecimiento y bienestar espirituales. En cuanto a cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas, hay algunas preguntas que debemos hacernos. ¿Qué promesa divina estoy dispuesto a seguir? ¿Qué desafíos están frente a mí y cómo puedo movilizar hacia adelante con fe? ¿Quiénes son mis compañeros de viaje espirituales y cómo puedo apoyarlos en su propio camino? La respuesta a estas preguntas puede ser diferente para cada uno, pero lo que es cierto es que la fe es el motor que nos hace avanzar. La comunión y el apoyo mutuo son fundamentales para nuestro crecimiento y bienestar espirituales. En este sentido, quiero concluir esta reflexión sobre las tribus israelitas con una sencilla pero poderosa oración. Dios mío, te doy gracias por la fe que me has dado. Ayúdame a mantenerla viva y a movilizar hacia adelante en momentos de desafío y dificultad. Que mi corazón esté dispuesto a seguir tu llamado y que pueda apoyar a mis compañeros de viaje espirituales en su propio camino. Quiero que esta oración sea un recordatorio para ti, amigo mío, de la importancia de mantener viva la fe en tu vida. Quiero que te inspiren las historias de las tribus israelitas y te animen a seguir el llamado divino en tu propia vida. Recuerda que la fe es el motor que hace mover a la humanidad hacia adelante y que la comunión y el apoyo mutuo son fundamentales para nuestro crecimiento y bienestar espirituales. Sé como las tribus israelitas, no te preocupes por lo desconocido o los obstáculos, simplemente cree en la promesa divina y moviliza hacia adelante con fe.